como han sido en las anteriores actividades de aprendizaje que se han tenido dos evidencias. Una de las dos evidencias pues es una actividad interactiva, reconocer los conceptos generales de una base de datos, y la otra evidencia pues es el estudio de caso, diseñar una base de datos relacional. Dentro del material de formación nosotros pues encontramos prácticamente un esquema. Ese esquema nos da una serie de pasos a seguir, los cuales son como muy básicos pero muy importantes de tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de una base de datos. Esta secuencia o estos pasos los encontramos prácticamente en el material de formación, y un primer paso pues prácticamente sería definir el requerimiento de la base de datos. El requerimiento es lo que el cliente desea, lo que la empresa nos solicita, y ahí es donde nosotros solemos hacer la caracterización de la empresa. Con eso logramos determinar algunos requerimientos funcionales, requerimientos no funcionales, qué es en sí lo que el cliente, porque muchas veces nos trata de dar una idea, pero lo que el cliente nos trata de decir pues no abarca todo lo que en realidad quiere que tenga su diseño de base de datos. Entonces para eso es el requerimiento y hacer la caracterización de la empresa para determinar todos esos requerimientos funcionales, y en base a eso logramos identificar las entidades, que sería el siguiente paso, el punto, digamos como un segundo punto, identificación de las entidades. Para cada una de las entidades pues sus correspondientes atributos, definir las llaves ya sean primarias, secundarias, y recordemos que las llaves secundarias es con respecto a las entidades que se relacionan. Entonces sería como el tercer paso. Aplicar la normalización de la base de datos, cuando se plantea las actividad de aprendizaje 3, se decían que con que apliquen las tres formas de normalizar, pues con eso ya estaríamos garantizando que no haya duplicidad y simplificar la base de datos. Y por último pues determinar las llaves primarias, las llaves foráneas y la cardinalidad entre las diferentes entidades que se relacionan, de cuántas a cuántas se están relacionando entidades en cada una de ellas. Prácticamente pues esto sería como un ciclo o una secuencia o una serie de pasos que se deben de realizar siempre para el diseño de una base de datos. El alcance de este programa de formación va hasta el diseño de la base de datos. Luego del diseño, cuando nosotros ya tenemos un buen diseño bien estructurado y bien identificado sus entidades, sus relaciones, su cardinalidad, el siguiente paso pues sería la implementación. Y para la implementación ya utilizaríamos un sistema gestor de bases de datos, que lastimosamente el alcance del programa de formación no nos llega hasta esa parte, pero pues hay programas o sistemas gestores de bases de datos como el que viene incluido en el paquete Office, que es Access, pero ya hay otros como MySQL, Postgres, SQL Server, como los más comunes y con gran funcionalidad. Todo eso, la elección de el sistema gestor de bases de datos pues va como acompañado de acuerdo a la base de datos, que tan extensa puede ser y todo eso. Entonces son como otros criterios que se deben de tener en cuenta de los sistemas gestores de bases de datos. Para esta actividad, como ya hemos comentado, pues teníamos planteado las dos evidencias, la actividad interactiva y el estudio de caso de la base de datos relacional de una empresa. Por ahí tenemos una actividad que no es calificable, pero está dentro del programa de actividades y es respuesta al sondeo de evaluación del programa. Me imagino que debe responder pues de acuerdo a las expectativas, cómo fue la ejecución, el impacto que tuvo y el desarrollo del instructor también. Entonces, para los que desean pues de acuerdo a su punto de vista pues realizar ese sondeo. Las fechas de inicio de entrega pues como teníamos planteado en el cronograma de actividades, fecha de inicio para la actividad de aprendizaje 4 y la fecha de finalización para la actividad de aprendizaje, perdón, aquí tengo 02, pero 03, pero es 04, es el 2 de abril, aquí
no me había percatado ya para que corrijan esa partecita. Termina el 2, es el cierre de la formación, y hasta ahí se van a recibir todas las evidencias, tanto de la actividad de aprendizaje 1, 2, 3 y 4. Recomendación, por favor, no dejar todo para lo último. Muchos suelen enviar el último día las evidencias, y si tienen que hacer correcciones, porque si ustedes han podido observar, yo reviso los trabajos y estoy pendiente de que cumpla con el requerimiento, con lo solicitado, y si no es así, pues les va a ser muy difícil que se puedan certificar entregando en la última hora. Entonces es como una recomendación que se les hace. Dentro de la guía de aprendizaje ya logramos identificar las actividades de contextualización y identificación de conocimientos necesarias para el aprendizaje. En esta se habla acerca prácticamente de lo que son los sistemas gestores de bases de datos. Con los sistemas gestores de bases tienen unas funciones, y prácticamente es la que nos ayuda a, pues primero que todo, cuando ya tenemos el diseño, a crear las entidades, sus atributos, a identificar la llave primaria, la llave foránea, es decir, cuál va a ser la llave primaria o foránea, la parte de insertar datos en la misma base de datos, ya poderlos modificar, eliminar, actualizar, toda esa información que nosotros ya tenemos en la base de datos. Los registros se hacen a través de los sistemas gestores de bases de datos. En base a eso, pues aquí tenemos entre esta actividad de contextualización e indicación de conocimientos, consultar en internet acerca de las funciones de los gestores de bases de datos. Describa la importancia pues del gestor de bases de datos relacional de una empresa, y acá pues 5 funciones de los gestores de bases de datos, que por aquí ya habíamos hablado, entre lo que nos permite modificar, eliminar, mantener actualizado la información de la base de datos. Pero pues obviamente ahí tenemos una serie de funciones que nos pueden ayudar a complementar lo que son los gestores de bases de datos, que sería como el software que ya se utiliza para la implementación. Vuelvo y lo repito, como lo he dicho en varias ocasiones, ya cuando nosotros tenemos el diseño, el siguiente paso es la implementación, y para la implementación de la base de datos pues utilizamos ese gestor de bases de datos. ¿Listo? Dentro de la guía ya tenemos la actividad interactiva. La actividad interactiva para la actividad de aprendizaje 4 es reconocer los conceptos generales de una base de datos. En esta pues lo que se busca es ayudarle a Anita prácticamente a recoger las carpetas que se encuentran en el suelo, pero para ello deben hacer clic sobre la carpeta que se ilumina. Posteriormente responder de acuerdo a las preguntas que están planteadas, la respuesta que consideran correcta, y dar clic en el botón verificar para pues validar el resultado de cada una de las respuestas que ustedes consideren. Esta actividad interactiva está de acuerdo a lo que habíamos hablado en el cronograma de actividades, disponible hasta el 2 de abril. Hasta las 23:59 se van a recibir todas las evidencias. ¿Listo? Ahí pues sería darle en esta opción, cuando ustedes dan en enlace actividad interactiva, le dan a entrar, y están configurados 7 intentos. Creo que son ilimitados incluso, sí, número de intentos sin límite. Entonces, para que si no logran el puntaje umbral para poder aprobar, lo que son 70 puntos, pues lo pueden intentar las veces que deseen. Muchas veces trata de colocar 7 intentos, bueno, me quedo sin límite, bueno, entonces ahí intenten hasta obtener la mayor calificación. Esta sería con respecto a la actividad interactiva. Acá no les hago el proceso de entrar, porque cuando yo le doy a entrar pues simplemente me aparece una lista de los aprendices que han presentado y cuál ha sido su calificación, pero a ustedes les deja seguir el proceso. Es muy intuitivo, y así como hicieron la de la actividad aprendizaje 3, pues pueden hacer esta. Ya la actividad de transferencia de conocimiento, el cual pues nos solicita este estudio de caso, diseñar la base de datos relacional de una empresa. ¿De cuál empresa? De una empresa R Limitada.
Vamos a tratar de, o voy a leerles tal cual como está, porque tal cual como está aquí es como está planteada en la guía de aprendizaje. Dice: con base en la anterior información y en lo aprendido durante la actividad de aprendizaje 4, diseñe una base de datos relacional según la información del caso que se plantea a continuación. Si nos vamos a los pasos o al ciclo que les mostraba inicialmente y que tenemos planteado en el material de formación, esto hace parte del requerimiento, es lo que la empresa nos solicita, lo que el cliente nos... Entonces, tratar de identificar bien este requerimiento nos ayuda a identificar bien lo que son las entidades, sus atributos, sus relaciones y hacer el diseño óptimamente. Entonces, la empresa ERE Limitada, con gran trayectoria comercial desde el año 2010 en la ciudad de Cali y cuya misión es la comercialización de material de ferretería, ofrece a sus clientes, por aquí ya vamos viendo que tenemos clientes, ¿cierto? Como mercancía, lo cual nos va dando como idea de las posibles entidades o productos, ¿listo? Al por mayor o al de tal. Esto ya nos da dando que tienen diferentes métodos de venta, mayor o de tal. A crédito, a contado. Mire que toda la información que nosotros vamos obteniendo ahí nos van ayudando a identificar las entidades. Vuelvo y lo repito. Cuenta con un buen surtido de materiales para construcción, materiales eléctricos, herramientas en general en las mejores marcas. Dice que la empresa ERE Limitada cuenta con una gran acogida dentro del gremio ferretero de la ciudad. Por lo tanto, sus clientes, por acá ya habíamos hablado de clientes, los proveedores, productos, vuelvo y repito, esto nos ayuda a identificar las entidades, ¿no? Crecen cada día más, al igual que su cuerpo de vendedores. Por acá ya tenemos vendedores también que nos ayudan a empleados administrativos. Por esta razón, su propietario, don Próspero Benavida, ve la necesidad de diseñar una base de datos donde él pueda llevar un control real de los inventarios de bodega, la lista de los clientes con su respectiva cartera de créditos, la lista de proveedores con el catálogo de artículos que distribuyen. Actualmente lleva de manera manual toda esta información, lo que obviamente se le va a dificultar y controlar el rendimiento de sus utilidades a fin de año. Entonces es necesario que hacer el diseño de la base de datos en este caso. Continuando con el requerimiento que tenemos planteado, ¿cierto? En la guía dice que don Próspero Benavides lleva el inventario de productos y materiales que ofrece a los clientes en un libro de registro donde se encuentran los productos identificados con. Aquí ya hablamos de productos, ¿cierto? Pero los productos los podemos, o en la parte de los códigos y todo eso, nos hacen parte de, o referencia de los atributos, un código, tipo de material, que puede ser de construcción, un tipo de material, ¿cierto? Eléctrico, un código del vendedor, la marca, entre otros. Dice que los clientes están registrados en una hoja en Excel donde se identifica el cliente por su nombre, su apellido, un código único de cliente, un código único de cliente asignado por la empresa, número de facturas que son a crédito o al contado, código del vendedor y lista de artículos de compra. Los empleados se dividen en dos tipos de empleados: grupos administrativos y los vendedores, identificados por el código del empleado, grupo al que pertenece, vendedor administrativo, salario, vengado, entre otra información. Bueno, toda esta información que estamos pues observando prácticamente nos están ayudando a identificar los atributos de las diferentes entidades. Teniendo en cuenta lo anterior, solución es el caso presentado por don Próspero de Navidad, diseñando una base de datos relacional que le facilite el manejo de la información de la empresa ERE Limitada. Entonces, todo lo que abordamos actualmente fue el requerimiento. Con base a este requerimiento, bueno, si nosotros tenemos esto, podemos hacer la caracterización, que era uno de los primeros puntos que se requiere en la primera, para lograr hacer un avance mayor de lo que en realidad podemos diseñarle en este caso pues a don Próspero Benavides. Para el diseño de una base de datos, tenga en cuenta los siguientes pasos. Entonces tenemos aquí 7 pasos
8, perdón. Identifique las entidades con sus atributos y tipos de datos correspondientes. Defina para cada entidad una llave primaria, la primary key. Aplique los principios de normalización en la base de datos relacional. Defina para cada entidad una llave foránea. Defina la cardinalidad que existe entre las entidades. Generar el diagrama entidad-relación. Y por último, responder la pregunta formulada en el inicio de esta guía de aprendizaje en la evidencia, identificar las funciones de los gestores de bases de datos, que la planteamos en las actividades de contextualización. ¿Listo? Hay una nota, pues desarrolle esta evidencia con una herramienta ofimática de su preferencia y enviarla al instructor. Bueno, esto es parte de lo que debe cumplir la evidencia en base al requerimiento de la empresa aérea limitada que acabamos de leer. Todo lo que les leí está en la guía de aprendizaje, les vuelvo y les recuerdo. En base a esto, pues he tratado de orientarlos un poquito en las posibles entidades que ustedes deben identificar, sus atributos, y por último pues tratar de hacer un diagrama, lo cual pues tendríamos casi un 60-70% de la evidencia de lo que ustedes deben de entregar. Entonces, por aquí tenemos posibles entidades, atributos y relaciones. ¿Listo? Un cliente, como en el requerimiento estaba planteado, un código de cliente, nombres, apellidos, correo. El correo de pronto no lo dice, pero es necesario que nosotros, pues en la caracterización es necesario, un cliente debe tener esos atributos: género, contacto, dirección, y por ahí los que ustedes puedan considerar adicionales. El empleado, código del empleado, nombre, apellido, correo, género, contacto, dirección, el rol, ¿cierto? O tipo de empleado, el salario, que entre el requerimiento se logra observar. Un proveedor, ¿cierto? Ahí tenemos proveedor, el código del proveedor, nombre del proveedor, por razón social, el NIC, correo, contacto, dirección. Un código del producto, porque pues un proveedor nos puede suministrar, es el que nos suministra los productos que vende. El producto, que es esencial en cualquier empresa que venda el producto. Entonces, código del producto, nombre del producto, la marca, el tipo del producto, porque recuerden que sea ferretería, eléctrico y todo eso. Valor de compra, valor de venta, cantidades y los que ustedes consideran. La factura no está planteada, pero es un elemento necesario porque en él se integran tanto los clientes, los productos, el vendedor. Entonces es muy necesario tener una entidad que llamemos factura. En este caso, número de factura. La factura va a tener un número de factura, una fecha, un cliente, un producto, una cantidad, un vendedor, un método de pago, los detalles, ¿cierto? No está aquí, pero faltan los detalles. El pedido, pues el pedido es prácticamente el que se le envía al proveedor, y ahí se van a realizar pues los productos que se necesitan. Entonces, el código de pedido, el proveedor, el producto, tipo de producto, la cantidad. Entonces, son elementos. No significa que ustedes deben de plantearlo así. Ustedes pronto lo consideran con otro nombre, otra entidad. ¿Para qué? Simplemente aquí les estoy tratando de dar una idea, o planteándoles cómo podríamos considerar de acuerdo al requerimiento. ¿Listo? En base a eso, pues por acá ya tenemos el modelo relacional, el cliente, la factura, el empleado, el producto. Por aquí está a propósito, pues no es común, porque en la evidencia me han enviado que tenemos parte de unas entidades, ¿cierto? Digamos que esas son unas entidades, y acá tenemos otras entidades. Y en una base de datos relacional, todas las entidades deben de estar relacionadas. O sea, lo hice a propósito con el fin de recalcarlo y que no vayan a cometer de pronto este mismo error. Todas las entidades se relacionan. Pues aquí digamos que el producto debe estar relacionado con el pedido, ¿no? Y el pedido pues debe estar relacionado con el proveedor. De pronto ustedes lo consideran de otra forma. Sin embargo, pues aquí logramos observar el cliente, sus atributos, sus llaves primarias, lo mismo que factura, como habíamos tratado de identificarlas en el requerimiento. Cuando se trate de hacer
esa lectura, pues les iba diciendo, aquí tratamos de lograr identificar lo que son las entidades, los atributos y las llaves primarias y todo eso, de acuerdo pues a lo que se ha ido abordando en las tres actividades también. Entonces estos pues sería como gran parte del diseño. Como les digo, pues aquí está ya casi un 60%, ustedes lo complementan y le agregan lo que consideren necesario para poderlo finalizar y ya sería como entregar, ¿no? Ese sería pues el diseño. Aplicación y diseño, este también lo tenemos, este mapa para el diseño, ¿sí?, pasos para desarrollar y diseñar una base de datos. Entre eso, pues la solución del ejercicio planteado debe tener el requerimiento, lo que habíamos planteado en el ciclo inicial, definir el requerimiento, identificar las entidades, definirle para cada una la llave primaria, las llaves foráneas, aplicar la normalización y pues por último el modelo entidad-relación como un mapa que nos ayuda pues a identificar lo que habíamos tratado de ir desde el principio, desde la sección. Listo. Y con esto pues terminaríamos como la socialización de la sesión sincrónica de los presentes, pues la misma dinámica como han sido las secciones anteriores. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, Profe, ¿sí? sí, mire, puedes volver por ejemplo, bueno, yo tengo, pues tenía aquí una duda, ¿no? Sí. Y frente a la cardinalidad, Uh-huh. sí señor, desde la cardinalidad. Con mis cuadros, cuando estuve definiendo la cardinalidad, yo tenía uno de empleados clientes. Entonces yo decía que un empleado puede atender a muchos clientes. O sea que entre paréntesis sería uno sobre Muchos. uno con él, ¿cierto? Ajá, Pero, ajá. pero también tuve que clientes, de clientes a empleados. O sea, lo contrario, donde un cliente puede ser atendido por varios empleados. Cuando yo llevo eso ¿me podría explicar cuando yo llevo eso al gráfico cómo podría ser? Pues ahí ya teníamos prácticamente una relación de muchos a muchos, ¿no? De NN, ¿cierto? Ajá. Sí, claro, entonces ahí ya teníamos que prácticamente como crear una tabla intermedia o una entidad intermedia que relacione los clientes, ¿sí, no?, con los vendedores a que me estabas comentando, ¿no? Sí, señor. Sí, ajá, O sea, tendríamos yo tenía empleados a clientes y tuve de clientes a empleados. Entonces, pues yo lo envié, no sé si me quedó bien, pero sí era una función de infinito a infinito, ¿no? ajá, sí, claro. Cuando aplicamos la normalización, ahí ya tendríamos que identificar que se va a generar una una tabla con la parte de los códigos del cliente y los códigos del vendedor. Ah, ok, no, pues tenía esa duda. Sí, porque no podemos tener relaciones de muchos a muchos y siempre se debe hacer eso. Pero con la normalización se mejora esa partecita, ¿listo? Ok. Listo. ¿Algo otra pregunta, Pablo? Pronto la compañera Griseida, que siempre me ha acompañado en las secciones. Buenas tardes, profe. No, profe, yo mi parte yo sí estoy pendiente. Ya la parte lo que aprendí la iniciar a desarrollar. Listo, Griseida. Bueno, de todas maneras, pues no sé si hay dudas de una vez, pues aprovechemos mientras voy